Bueno, ya en la clase anterior vimos lo que fue el espacio euclidiano y les expliqué lo que vendría siendo cómo podíamos determinar las líneas a través de puntos. Ahorita vamos a ver lo que viene siendo los vectores. ¿Alguien sabe o puede darme una idea de para qué nos sirve un vector? O el concepto de lo que es un vector. De acuerdo a lo que buscaron, iban a buscar el concepto. Eso yo lo encontré y Dime, Daisy. a mí me apareció que es un segmento de recta contado a partir de un punto de espacio cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Así es, muy bien, Daisy. ¿El mismo concepto, Arteaga? Sí, nomás que me dice que el vector tiene 3 elementos, módulo, dirección y sentido. Así es, Y eso es lo que está vamos a... orientado dentro del espacio euclidiano. Dentro de lo que vendría siendo el espacio euclidiano, ¿ok? Si se dan cuenta, la definición de Daisy, lo que tú aportas, José Arteaga, también, estos son los puntos importantes de lo que viene siendo un vector, el módulo, la dirección y el sentido. Y estos vectores conllevan a lo que viene siendo formación de las líneas o de los juegos geométricos del espacio euclidiano que ahorita acabamos de ver en la clase anterior. Ahorita aquí vemos lo que vendría siendo el concepto de lo que es un vector, y un vector nos decía su compañera Daisy que es un segmento a través de una recta y que está a través de lo que viene siendo enfocado hacia lo que es una orientación. Es decir, se orienta hacia algo para que se pueda realizar lo que viene siendo la función. Aquí dice que este se caracteriza por su módulo, como lo decías tú ahorita, también José Arteaga, cómo estaba constituido lo que era el vector por un módulo, que es la longitud del segmento. Ahorita les voy a explicar bien esto. Por su dirección, dice que viene dada por la recta que pasa por él o cualquier recta que se considera como paralela. Y por su sentido, que se indica mediante la punta de una flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige lo que es el vector. De acuerdo aquí a las imágenes que tenemos en el lado derecho, vemos cómo se compone el vector y vemos que está a través de lo que es un sentido, un módulo, una aplicación y una dirección. La dirección nos dice que es la longitud que va a tener el segmento, es decir, como que el espacio, ¿no? No lo podríamos nosotros medir en metros ni centímetros. Esto se mide por lo que vendrían siendo unidades, así es como se mide la dirección de lo que viene siendo un vector. Después viene lo que es el módulo, prácticamente nos dice que es la longitud, perdón. La dirección es hacia dónde va la recta, es decir, hacia dónde va el sentido de lo que viene siendo el vector. Si nos damos cuenta en la imagen, tenemos lo que es la flecha y el punto del componente del vector, que es el sentido va hacia lo que es la parte de arriba, no va hacia abajo. Si la flecha hubiera estado en la parte de abajo, quiere decir que el sentido o la dirección del vector iría hacia lo que vendría siendo la parte baja. Entonces, un vector en sí son rectas que nos van orientando hacia donde tenemos que llevar prácticamente lo que vendría siendo el seguimiento de la misma. Pero bueno, vamos a ver ahorita lo que vendría siendo la geometría de los vectores y vamos a ver cuáles son los tipos de vectores que existen. Entonces, vuelvo a ponerles la pizarra para explicarles. Sí la ven, ¿verdad?
Aquí tenemos la pizarrita y vamos a ver la geometría de los vectores. Espérenme tantito porque no sé qué me... Ahí está. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo la... ¿Sí la ven esta? A ver, voy a escribirles y me dicen si sí ven. ¿Sí ven? No. ¿No? A ver, entonces no la compartí. Es que está medio... Acá está. A ver, ahora sí. Sí, Sí. profe. Ok, gracias. Entonces vamos a ver aquí la geometría de los vectores. En la geometría de los vectores existen varios. Vamos a ver el primero. El primero es al que le conocemos como el vector fijo. ¿Para qué nos sirve el vector fijo? ¿O qué es un vector fijo? Un vector fijo es un segmento definido por el punto A y B. Es la imagen que ahorita veíamos. Cómo teníamos A, podríamos decir el principio, y hacia dónde se dirigía el vector, que era B, era hacia arriba prácticamente. Teníamos una flecha que nos indicaba hacia dónde se dirigía lo que era el vector. Lo podemos representar a través de esta figura o a través de esta imagen. ¿Okay? Tenemos aquí lo que vendría siendo el vector. Tenemos el punto. Subimos, tenemos un punto, pero tenemos una flechita. Esta flechita nos indica que obviamente aquí tenemos el segmento A y el segmento B. ¿Okay? Siempre en lo que vendrían siendo los vectores, establecemos una flecha en la parte de arriba en donde va a decir AB. ¿Por qué establecemos esa flecha? Les voy a poner aquí. ¿Esto qué significa prácticamente? Lo van a ver casi siempre en los vectores, esta función que les estoy poniendo en esta parte de acá. Este es el significado de la línea que está en la parte de arriba. Con una flecha. Es que esta nos indica que va desde A hasta B. Esta flechita, eso es lo que nos indica, que el vector va a ser AB prácticamente. Si no tiene esa flechita, pues obviamente nosotros no podemos determinar si el vector va de B hacia A, si va de A hacia C, depende de los puntos que tengamos marcados dentro de lo que vendría siendo la línea del vector. Aquí, como decía ahorita su compañero Arteaga, existen ciertos puntos importantes de un vector. Entonces, ¿cuáles son puntos importantes del vector?
Los puntos importantes del vector son 3. El primero, que es el módulo. El módulo, ¿qué es o qué significado le podemos dar al módulo? Al módulo le damos un significado de que es longitud. Es la longitud del sector o segmento aquí es prácticamente esta que tenemos aquí nosotros marcada. La longitud viene siendo esta que está aquí, entre A y entre B. Aquí se maneja, en el módulo, se maneja como una unidad. ¿Sí? No se maneja ni en metros ni en centímetros. Es únicamente como una unidad. No puedo decir yo mide 10 centímetros. No, es nada más a través de lo que vendría siendo una unidad. Ese es el primer punto importante de lo que vendría siendo un vector. Perdón. El segundo viene siendo dirección. ¿Y la dirección para qué nos sirve? La dirección son las rectas en donde ubicamos la dirección que llevan. Aquí hay que tener muy en cuenta, este es el tipo de rectitud que nosotros debemos de manejar dentro de lo que viene siendo el vector. Si nosotros las hacemos rectas de otra manera, entonces no vamos a ubicar prácticamente la dirección que conlleva. Entonces siempre es importante, aquí les voy a poner más o menos el dibujito, hacer que yo tengo aquí lo que vendría siendo mi punto, y voy a seguir lo que sería una recta. Regularmente casi siempre llevan su mismo sentido, ¿ok? Si se dan cuenta, ninguna está para abajo. Todas llevan la misma función, la misma dirección. Por eso nos dice, ubicamos la dirección que conlleva prácticamente y todas llevan lo que vendría siendo una misma dirección. La dirección que viene siendo prácticamente de acuerdo a cómo esté inclinada la recta, es como sabemos nosotros que va a llevar su función de trabajo. Ajá. Ya está lista para poner otra pizarra. Ahora vamos a ver el punto número 3, que viene siendo el sentido. Entra dentro de lo que son los puntos de un vector y es el punto número 3. Y nos habla de lo que es el sentido. El sentido es la flecha de la dirección prácticamente. ¿Y cuál es la flecha de la dirección? Ejemplo, les voy a poner 2, por ejemplo. La flecha de la dirección puede ser ¿y qué nos faltaría a nosotros que según lo que les expliqué ahorita debe de tener el sentido de la flecha? Si yo digo que es AB,
Y luego digo que es BA. ¿Qué me falta aquí a mí agregarle? De acuerdo al ejemplo que vimos hace ratito. Vean la pizarra anterior, si la pueden ver ahí, o lo que anotaron, se van a dar cuenta de algo que les dije muy marcado que tenía ahora sí que valga la redundancia, tener las letras en la parte de arriba. ¿Qué debía de tener? La flecha que cruza, la flecha de arriba que nos indica que va desde A a B y de B a A. Exactamente, la flecha. La primera flecha, ¿cómo la pondríamos, Daisy? La de AB. ¿La flecha hacia dónde iría? ¿Hacia mi derecha o hacia mi izquierda? De acuerdo a esta que tenemos aquí, ¿cómo iría la flecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea que La de AB iría hacia la derecha. la de A y B hacia la derecha, así es. Y la de B y A Hacia la A izquierda. la izquierda. así es, muy bien, sería hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el punto o la flecha empezó aquí, o sea, no hay pierde, prácticamente nosotros nos damos cuenta por esta función, ¿ok? Recuerden siempre de aplicar esto, porque esto es lo que nos va a indicar, ¿qué, Daisy, decías? ¿Qué nos va a indicar la flecha? Que va desde A hasta B. La línea nos indica de arriba que va desde A hasta B y de B a A. Ajá, es el sentido prácticamente que lleva, o sea, la flecha de la dirección hacia dónde va dirigido, lo que viene siendo prácticamente el vector. Ajá. Entonces, estas son las dos formas, cómo podemos hacer lo que vendría siendo el sentido prácticamente de lo que es un vector. ¿Ok? Ahora, aquí existe otro tipo de vectores a los que se les llaman como los vectores equipolentes. Este es el segundo tipo de vector. Ya vimos el primero, que fue el vector fijo, ¿ok? Vamos a ver aquí el que es vector equipolente. ¿Qué es equipolente? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Qué es equipolente? Es equivalente. Equipolente quiere decir equivalente. ¿Okay? Aquí es el vector equipolente, ¿qué es? Es cuando tiene el mismo módulo, coma, dirección y sentido. Que son las tres fases principales de lo que es un vector. Cuando tiene el mismo módulo, dirección y sentido, ¿ok? Una imagen de este podría ser lo que tenemos nosotros, punto. ¿Qué hacemos aquí? Que es A, B, ¿ok? El otro es punto C, A, ¿ok? Aquí que estamos viendo que son paralelas. Estas son paralelas. Esta función son paralelas. ¿Ok? Tienen la misma longitud. Y aparte tienen la misma dirección. ¿Ok? Son paralelas, aquí lo estamos viendo. Su misma longitud es, obviamente, pues yo no tengo así como que para medirlo exactamente, apenas les puedo escribir aquí en la pizarra.
pero también dice que tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección, Cintia o Kenia? ¿No han participado, Cintia y Kenia? ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque van hacia abajo, maestra. Exactamente, tenemos nosotros nuestras flechas hacia abajo. Muy bien, Kenia. Entonces, este vendría siendo un vector equipolente. ¿De qué se diferencia? Que son paralelas, que tienen una misma longitud y que tienen una misma dirección. Ahora vamos a ver el vector de posición. ¿Ya puedo cambiar la pizarra? ¿Ya? Ok. Vamos a ver el vector de posición. Este sería el tercer vector. Aquí en el vector de posición dice que este es origen del vector. Es el que prácticamente se le conoce como es origen vector. Este utiliza lo que vienen siendo las coordenadas, que veíamos también en la imagen de hace rato de la exposición, cómo en un vector se pueden utilizar las coordenadas. Prácticamente se hace la imagen, se pone lo que viene siendo el punto que le llamamos como que el punto muerto. ¿Okay? De aquí giramos. Aquí vamos a tener A, aquí vamos a tener B. ¿Y cuál es el origen de la coordenada? Empieza desde aquí. Desde el punto ciego, podríamos llamarlo nosotros. Ahí empieza el origen coordenadas. Ok, y aquí tendríamos AB. Este es el otro tipo de vector. ¿Cómo puede tomar su posición? Y su posición la va a tomar a partir de lo que viene siendo un punto muerto para después nosotros identificar a lo mejor aquí la cantidad de coordenadas que se van a ir utilizando dentro de lo que vendría siendo nuestra formación de tabla. Estas pueden ser nuestras coordenadas, ¿verdad? Obviamente. Pero ya esto es verlo más con lo que vendrían siendo en números. Pero aquí la idea es que ustedes sepan cómo se hace un vector de posición. Es a través de lo que viene siendo el punto muerto y dirigido hacia, ahora sí, la función del origen que nosotros queramos que siga. En este caso, lo que vendría siendo el vector. Y el número 4, que es al que se le llama vector libre. Ustedes sabrán, o ya se van a dar idea de por qué le llaman como un vector libre. Un vector libre es un vector equipolente que viene siendo un vector equivalente. Prácticamente se le llama como un vector equivalente. Y este vector equivalente es al que se le conoce como un vector de posiciones. ¿Ok? Se le conoce como un vector de posiciones. Aquí tenemos cómo el vector puede haber varios, pero todos van a tener su misma posición, ¿ok? No hay posición diferente. Todas van hacia arriba. Entonces, si a ustedes les dijeran, ¿me vas a hacer un vector fijo? Pues bueno, ya saben que hay que segmentar lo que vendría siendo la parte definiendo el punto, desde donde nos vamos a dirigir, si desde A hacia B, desde B hacia A, y siempre es bien importante en cualquier tipo de vector, sea vector fijo, equipolente, de posición o libre, siempre se debe de utilizar los puntos del vector, que ya decían, los puntos del vector son módulo, dirección y sentido. Esos son los 3 puntos principales que se deben utilizar dentro de lo que viene siendo un vector.
¿Por qué? Porque ya veíamos la definición o el concepto de cada uno de ellos, en donde en uno se mide la longitud, en otro se ven las rectas que se pueden estipular o marcar para que se pueda realizar el vector, y el otro es, que muy importante, el sentido que debe de tener la flecha para que se pueda realizar lo que vendría siendo la función del vector. Entonces, pueden elegir, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo que les pidan o el trabajo que les digan que tienen que desarrollar, pueden elegir cualquier tipo de vector, obviamente enfocado a lo que vendría siendo la parte del trabajo, la función que les estén solicitando. Y ya para terminar, vamos a ver lo que vienen siendo las líneas y planos en espacios tridimensionales. Se los voy a también aquí a dibujar. Vamos a ver, vendría siendo líneas. Y planos. En espacio tridimensional. Ok, vamos a ver cuáles son las líneas. Vamos a poner nuestra línea. Aquí vamos a tener Z, Y y X. Sí, veíamos al principio, creo, de la clase, cómo se utilizaban estos tipos de Y, X, Z. Utilizábamos estos tipos de letras para poder desarrollar un plano, desarrollar un vector. Aquí tenemos el punto. A este le llamamos el punto cero. Este es el punto cero porque es el de origen, de donde nosotros vamos a empezar, ¿sí? Para poderlo seguir. Vienen siendo los ejes, estos se les llaman ejes, que son coordenadas. Que los podemos determinar como el eje X, el eje Y o el eje Z, que son los que tenemos aquí. ¿Ok? Estos son los que nosotros los conocemos como los ejes. Y estas flechitas obviamente son el sentido positivo del eje que se indica por una flecha. Ok, este es el sentido. Estas flechitas son los sentidos hacia donde yo me voy a dirigir para realizar lo que vendría siendo mi vector. Entonces, ¿por qué se le llama tridimensional? Si se dan cuenta, este sería el primer punto, este sería el segundo punto o esto sería el tercer punto. Tridimensional es porque se forma por tres planos. Estos planos son llamados como planos coordenados. ¿Ok? Esto se llama como planos coordenados. Entonces,
Yo quería que viéramos este punto de las líneas y puntos a través de un espacio que se consideraba como un espacio tridimensional. ¿Para qué? Para la siguiente semana vamos a ver cómo se hace una representación cartesiana de un vector, que es más o menos, si lo alcanzan a distinguir, es todo esto lo que vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a definir desde cómo podemos sacar los valores X, cómo podemos sacar los valores y vamos a utilizar lo que viene siendo el vector, pero ya lo vamos a utilizar con lo que vendrían siendo puntos cardinales, es decir, ya vamos a utilizar enumeraciones. Entonces, las líneas y los planos de espacio tridimensional, pues se le llama como tridimensional. ¿Por qué? Porque se forma por lo que vienen siendo 3 planos y esos planos son los llamados como coordenados. Entonces, el primer plano es el punto de origen. El segundo plano son las ejes coordenadas que utilizamos, X, Y y Z. Y el tercer plano que viene siendo el sentido hacia donde se indica una flecha, que vamos a hacer nosotros el proceso de lo que vendría siendo, en este caso, nuestro vector. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pues ahora sí casi como que, ay maestra, No, maestra. esto está muy diferente a lo que estuvimos viendo en clases pasadas, pero creo que es más como que siento que así aprenden un poquito más explicándoles así a estar viendo la parte teórica. Pero bueno, sí hay que ver una parte teórica y luego hacerlo en la parte práctica. La siguiente semana vamos a ver lo que vendría siendo, ya vimos ahorita lo que fueron los vectores. Y si se dan cuenta, aquí tenemos cómo sí se hace lo que vendría siendo la coordenada, aquí en las imágenes que tenemos. La siguiente semana vamos a ver las líneas y planos en un espacio tridimensional. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Y en ese es donde vamos a hacer un ejercicio de una representación cartesiana de lo que viene siendo un vector. Cómo representamos nosotros lo que vendría siendo un vector, pero ya utilizando los puntos cardinales. No hay dudas, no hay preguntas, ni de la clase pasada, ni de esta, de que se hayan quedado con alguna duda. ¿No? Ok. De todos modos, los videos los subo. Si tienen dudas, pues ya la siguiente semana los vemos. Acuérdense que ya nada más la siguiente semana vemos esta materia de álgebra y ya después 2 semanas más para ver la de física y terminarían ustedes con este tetramestre. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Bueno, entonces los veo el siguiente sábado, si Dios quiere. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente. Sí, hasta luego.